Quedé en el anterior con el tema del radio iónico. Pero lo más importante acá es la variación general del radio iónico en la tabla periódica, ¿no es cierto? Ya que acá vamos a tener que, si el átomo forma un anión, que significa que ha tomado un electrón y por lo tanto el radio aumenta debido a que la carga nuclear permanece constante. Entonces, la repulsión, producto de la adición de un electrón, es decir, electrón con los otros electrones, ¿no es cierto?, hace que aumente la nube electrónica. Lo mismo va a pasar cuando es un catión, es decir, cuando pierde un electrón, entonces hay un reacomodamiento de las fuerzas de repulsión y por lo tanto en este caso se van a unir. Acá la parte importante es esto que se denominan especies isoelectrónicas o iones isoelectrónicos a aquellos átomos o iones que poseen igual cantidad de electrones. Por ejemplo, acá sigue el cloro, que es 17, el calcio, que es 20, o sea, tiene 20 electrones, y el argón, que tiene 18. Si el cloro gana un electrón, significa que va a pasar a tener 18 electrones. Si el calcio pierde 2 electrones, significa que va a tener 18 electrones. Y el argón también va a tener 18 electrones. Es decir, ¿cómo se me comporta el radio? El radio del argón es menor al radio del cloro, del anión cloro, y mayor que el radio del catión calcio. Entonces, para que más o menos tengan una idea. Y bueno, básicamente esto está un poquito al revés. Para el caso del radio atómico. También es importante, o sea, en este caso, cómo son los cambios de volúmenes que se producen en una unión electrónica. O sea, observen cuál es el radio del litio, cuál es el radio del flúor, pero cuando se unen eléctricamente entre ellas, porque esta es una unión electrónica, observen cómo el radio del litio disminuye y el del flúor aumenta. Esa es una situación de los movimientos de los electrones y de las fuerzas de repulsión que hay entre los electrones. La energía de ionización, llamada como EI, que es la mínima energía necesaria para quitar un electrón del nivel externo de un átomo, es decir, del último nivel generalmente de un átomo, en estado gaseoso y transformarse en catión. O sea, en este caso, el elemento de estado gaseoso, que se le pierde un electrón y por lo tanto me queda como un catión. El proceso se llama endotérmico porque en realidad gana o absorbe energía. Si hubiera perdido o cedido energía, el proceso se llamaría exotérmico. ¿Cómo son las energías de ionización? Bueno, en la tabla periódica, en los grupos, va hacia arriba y en el periodo va hacia la derecha. Estaba por decir cualquier otra cosa. Los gases nobles tienen las EI, esto es EI, es decir, las energías de ionización más altas por la configuración electrónica estable. Bien, los elementos de menor energía de ionización son los metales alcalinos. De mayor radio, pues tienen un solo electrón en su última configuración, es decir, en su última órbita. Entonces, de acá pueden ver cuáles son las características, digamos, de los átomos o los elementos con respecto a su energía de ionización. La electronegatividad. La electronegatividad es una fuerza relativa de un átomo para atraer electrones de enlace hacia su núcleo al unirse químicamente con otro átomo. Es decir, que la facilidad que tiene, cuáles elementos son más electronegativos que otros, generalmente lo señalo así porque en la tabla periódica están así, significa que mientras más electronegativos sean entre ellos, mayor va a ser el poder de unirse esos átomos en forma iónica. Acá tenemos y mostramos cómo sería la electronegatividad, básicamente, que es en el grupo es hacia arriba y en los periodos va hacia la derecha. Bien, eso sería todo para más o menos tener una idea. Lo importante es
por ahí cómo van a resolver la ejercitación. La ejercitación que les he dado el práctico, bueno, tiene una primera parte que son básicamente preguntas que ustedes van a tener que responder, y acá los ejercicios dice, indica el tipo y número de partículas elementales que forman los siguientes átomos, tipo y número de partículas, o sea que se van a dar cuenta con los valores de A, de Z y de N que vamos a tener. Determinar si hay isótopos presentes. Recuerden que los isótopos son aquellos que tienen masa distinta, si bien el número atómico sería el mismo, e identificar los elementos de su símbolo. Es decir, acá yo los he puesto como A, B, C, D, E y F. Ustedes van a tener que decirme cuál es el elemento que corresponde. Completar el siguiente cuadro utilizando la tabla periódica, es decir, número másico, número atómico, número de protones, electrones, neutrones, y bueno, acá me indica la carga que tienen para saber si tiene más o menos electrones. Por supuesto, van a tener que guiarse en función de esta situación. Completar las siguientes semiecuaciones, que fueron las que vimos cuando perdía o ganaba electrones, que es lo que me queda, básicamente. Dado los siguientes iones en este, hay que clasificarlos, cuál es la composición de cada uno y determinar si hay presencia de partículas isoelectrónicas, que fue lo último que más o menos vimos en esta situación. Eso es lo que tienen que verificar. Acá en el 6 habla de que un número, un elemento X pierde 3 electrones y se transforma en una partícula isoelectrónica con el neón. Así que a tener presente esa situación. Señalar cuál es la posición correcta en cada caso. Cómo van a estar los números de electrones, si es 17, 13 o distinto. La carga de la partícula, cuál va a ser. Si es el átomo de 27, cuántos neutrones tiene que en su núcleo. Más o menos acá lo tiene que tener. El número de protones de la partícula obtenida es o 10 o 7 o 13. Perdón, me equivoqué yo. Un anión divalente de un elemento X isoelectrónico con el tercer gas noble, cuál es el número másico de X y si tiene 17 neutrones en su núcleo. Bueno, lo tienen que resolver. Acá habla de sin ayuda de la tabla periódica, pero generalmente lo hacemos. Determinar a qué grupo y periodo pertenecen los siguientes elementos, que son los que se les está dando acá. Se los menciona de distintas maneras para que más o menos ustedes se traten de ubicar en la tabla periódica. En qué grupo y periodo se encuentra un elemento cuyo anión trivalente tiene una configuración electrónica 288. En el 10 también cuántos neutrones tiene un átomo X80 arriba, tengan presente eso, o sea, el número másico. Si su anión monovalente es isoelectrónico con el cuarto gas noble sería el que está en el periodo 4, ¿ah? A qué grupo y periodo pertenece el elemento del X y cuál es el Z del anión de X, es decir, el número atómico. Un elemento que pertenece al grupo 5A y periodo 3 tiene en su núcleo 16 neutrones. Determinar el número másico, la distribución electrónica, es decir, 1s, 2s, 3s, o sea, 2p, van a tener que ir viendo, y tipo de ion estable que tiende a formar, es decir, qué es lo que puede llegar a perder o ganar para formarse un estable con los 8 electrones. Perteneciente al grupo 6A y periodo 3, tiene una mayor o menor radio atómico que otro, es decir, esto es más o menos como ustedes lo tienen hecho, cómo están dados, es decir, saber que si es más grande, si es más chico. En el 13, indicar cuál de las siguientes tiene carácter metálico es mayor, bueno, justificar. Esto es la configuración electrónica, como para que más o menos se den cuenta a qué hace referencia. 5S1, eso es lo que tienen que tener presente, S1 debería haber ido arriba. El elemento X, que tiene 46 neutrones, forma un anión cuyo configuración electrónica es esta que yo les estoy dando acá. Entonces, bueno, le pide este tipo de situaciones y que justifiquen. Indicar las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justificar las respuestas. Eso lo buscan un poco en la teoría. Tienen que ordenar los siguientes elementos según el radio atómico creciente y justificar cuál va a ser, quién va a estar primero, si el A, el B, el C, el D, bueno, ahí lo van viendo. El elemento X tiene 7 electrones en el nivel 4, posee a mayor, menor o igual energía de ionización que I, cuyos últimos 2 electrones se ubican en el nivel 6. Justificar, traten de ver bien lo que era la energía de ionización.
cuántos elementos del periodo 5 tienen menor energía de ionización que el telurio, es decir, ese es un elemento. El 19, cuál es el ion estable más probable que tienda a formar los siguientes elementos. Saber cuántos puede llegar a perder o ganar electrones, porque me están preguntando sobre el ion más estable. Dado estos elementos, indicar y justificar en ambos casos cuál tiene mayor radio atómico y cuál tiene mayor energía de ionización. En el 21 dice que se tiene un elemento del periodo 5 cuya configuración electrónica termina en D7. Si tiene 58 neutrones, determinar su estructura atómica, el tipo de elemento y el número de subniveles ocupados. Y en el 22, determinar si la electronegatividad del segundo elemento de transición de la tabla periódica es mayor o menor que la de un elemento Z que pertenece al tercer periodo grupo E y justificar. Más o menos eso sería lo que tienen que hacer. Tampoco no es nada del otro mundo. Tienen todo en la teoría como para poder verlo.